Para iniciar el estudio de esta tarde acerca de la ley, yo les voy a pedir que tengan en sus manos la Biblia. Quiero empezar estudiando un versículo que lo encontramos en Salmo 103, 20. Y Salmo 103, 20 empieza con una palabra que realmente nos debe motivar a la reflexión. Salmo 103, 20 dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus mandamientos, obedeciendo la voz de su palabra. Los ángeles obedecen la palabra de Dios, la ejecutan con presteza, sin cuestionarla. Los ángeles están atentos a obedecer la palabra de Dios. ¿Sí o no? Aquí dice que sí. Aquí dice que son ángeles que ejecutan los mandamientos. Ejecutan la palabra de Dios. Bueno, yo pregunto, ¿qué palabra tenemos nosotros disponibles hoy? ¿Qué palabra de Dios tenemos nosotros disponibles hoy? La palabra de Dios y el espíritu de profecía. Los ángeles tienen la voz inmediata de Dios y la obedecen. ¿Qué diferencia hay entre palabra escrita y palabra hablada? Ninguna. Es la misma palabra. ¿No es así? Ahora, vamos a empezar el estudio de esta tarde con la siguiente premisa. La palabra de Dios es mandamiento. La palabra de Dios ya es un mandamiento. Y esa palabra se debe obedecer sin cuestionarse. Los ángeles no cuestionan la palabra de Dios. Nosotros, partiendo de eso, llámese mandamiento, llámese ordenanza, llámese estatuto, ley, decreto, todo eso es palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos cuestionar lo que la palabra de Dios ordena. Porque si los ángeles de Dios guardan la palabra, ¿cuánto más criaturas que han pecado deberíamos guardar la palabra? Hoy en día, muchas denominaciones cuestionan la palabra de Dios diciendo que la ley no hay que guardarla, que los mandamientos son abolidos en la ley, pero están equivocados, porque la palabra de Dios, bajo diferentes manifestaciones, no tiene fin, no tiene abolición. La palabra de Dios permanece para siempre, eterna. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas tu palabra permanecerá ¿para cuándo? Para siempre. Hay una cuestión que no ha sido bien interpretada por los estudiantes de la Biblia. Y es que cuando nosotros leemos en la escritura la palabra ley o mandamiento, inmediatamente pensamos que son 10. Y nada más. Eso es un error. La palabra de Dios no se limita solamente en 10 mandamientos. La palabra de Dios es la totalidad de la palabra. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? En hebreo,
es mucho más preciso el concepto mandamiento, el concepto de ley. Quiero que me acompañen, vamos a empezar estudiando un versículo donde habla no solamente de la ley, porque es que aquí hay un pequeño problema. Muchos pensamos que la ley se limita, ahora entiéndase ley como palabra de Dios. ¿Estamos? Y la palabra de Dios está para obedecerse. ¿No es así? Si los ángeles guardan la palabra de Dios, los mandamientos, con presteza, sin cuestionarlo, sea el número que sea, es que, hermanos, la palabra de Dios no tiene un límite, ¿o sí? La palabra de Dios no se limita en 10 mandamientos. La palabra de Dios no se limita en una Biblia. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios no se limita en una Biblia? La palabra de Dios se manifiesta por lo menos de 3 formas distintas. Una, a través de la naturaleza. Nos habla todo el tiempo. 2, nos habla a través de la palabra de Dios. Eso es palabra escrita. Una es una palabra abstracta a través de la naturaleza, otra es una palabra escrita a través de un libro y otra es a través de Jesucristo, la palabra hecha carne. Entonces la palabra de Dios no se puede limitar en 10 mandamientos, ni en un libro, ni en la naturaleza. Tiene su fin último en Jesucristo. Vamos a Juan para que miremos que la palabra de Dios no se limita solamente en la Biblia. La palabra de Dios es más trascendente. La palabra de Dios es más que ley, más que mandamientos, más que ordenanzas y más que estatutos. La palabra de Dios está presta para ser obedecida bajo cualquier condición. Llámese ley, llámese mandamiento, llámese ordenanza, llámese estatuto, llámese decreto. Vamos a Juan 21-25. Para que miremos que la escritura, la palabra de Dios no se limita solamente en la Biblia, ni en los mandamientos. ¿Ya lo tenemos todos? Hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Cómo les parece? ¿Se fijan? Ahora, fíjense ustedes que este libro es un resumen de todas las obras que hizo Cristo. Que si se escribieran una por una, ¿cabrían en el mundo los libros? ¡Qué tremendo! Ahora, si nos ha quedado grande guardar 10 mandamientos, ¿ustedes no creen que nos queda grande guardar todo este libro? Por ejemplo, los judíos han encontrado 613 mandamientos. Los han compilado. Y nosotros nos quedamos en 10. No hemos trascendido a la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, muchos creen también de que el Antiguo Testamento es un libro que ya es abolido, que ya no sirve para nada. Hermanos, la palabra de Dios no tiene testamentos. La palabra de Dios es una sola. No existe Antiguo ni Nuevo Testamento. La palabra de Dios es un solo libro. Punto. Ahora, si la palabra de Dios ya no es más vigente en el Antiguo Testamento, yo quiero que me acompañen a Levítico 19 y me digan si esto no tiene vigencia hoy. Vamos a Levítico capítulo 19.
el versículo 11, y ustedes me van a decir por ejemplo, esto no está dentro de los 10 mandamientos. Esto que vamos a leer está extra mandamental. Esto no está en los mandamientos. Vamos a ver si lo que no está dentro de esos 10 mandamientos entonces no es vigente. Miremos lo que dice Levítico 19 y empecemos con el 11. No hurtéis y no engañéis ni mintáis a ninguno del prójimo. 12. No juréis en mi nombre con mentira, no profanes el nombre de tu Dios. Versículo 13. No oprimas a tu prójimo, no le robes, no retengas el salario del jornalero, al sordo no maldigas y delante del ciego no pongas tropiezos, sino que tendrás temor de tu Dios. Versículo 15. No harás agravio en el juicio, no absolverás al pobre, ni favorecerás al poderoso, etc. Miren el versículo Levítico 18, 19. No te llegues a una mujer para descubrir su desnudez durante su menstruación. Versículo 20. No tendrás acto carnal con la esposa de tu prójimo contaminándote con ella. Yo pregunto, entonces esto no tiene vigencia porque no está dentro de los 10 mandamientos. Hágame el favor y me dice, ¿será que estas palabras de Dios no tienen cumplimiento porque no están dentro de los 10 mandamientos? Entonces los mandamientos de Dios no se limitan solo a 10. Es más, los mandamientos de Dios no pueden bajo ninguna circunstancia ser abolidos, porque la palabra de Dios es dada en beneficio del hombre. Quiero leerles Gálatas capítulo 3. Vamos por favor a Gálatas capítulo 3, versículo 19. Miren ustedes para qué sirve la ley. Gálatas 3, 19. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por ángeles en mano de un mediador. Pregunto, ¿para qué es la ley entonces? ¿Para qué fue dada? Por causa de las transgresiones. Ahora, aquí viene lo más interesante de todo este asunto. Resulta, hermanos, que nosotros pensamos que la ley de Dios es solamente los 10 mandamientos, pero no es así. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 26, versículo 5. Hermanos, la palabra de Dios es la palabra en su totalidad. La totalidad de la palabra de Dios en hebreo se le conoce como Torá. La palabra Torá no puede ser traducida solamente como ley. La palabra Torá es más que eso, es una totalidad. Quiero que me acompañen, vamos a leer Génesis 26, 5. Y Génesis 26, 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz. Número 1. Cuando uno quiere obedecer a Dios, uno debe empezar escuchando la voz de Dios. ¿No es así? Aquí dice, Abraham escuchó la voz de Dios. Y dice, y guardó ¿qué cosa? Mi precepto. ¿Y qué más? Mis mandamientos. ¿Y qué más? Mis estatutos y mis leyes. Yo pregunto, ¿por qué no dice solamente guardó mi ley? ¿Por qué no dice solo guardar la ley en singular? Hermanos, nosotros estamos llamados no solo a guardar los 10 mandamientos, estamos llamados a guardar de Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia en sí misma es una ley, es una Torá. ¿Entienden el concepto? Ahora,
Abraham lo tenía claro. ¿Qué diferencia hay entre estatutos, leyes, mandamientos y ordenanzas? Vamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 1, para que ustedes vean que el guardar la palabra de Dios no es solamente guardar la ley en singular. Deuteronomio capítulo 11, versículo 1 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás solo los 10 mandamientos. Hágame el favor y me dice, el que no tenga Biblia, por favor, permita que la Biblia le enseñe y que le instruya, porque la palabra de Dios tiene mucho poder. Así que el que no tenga Biblia, por favor, que le preste al que está al lado. ¿Ya se fijaron quién no tiene Biblia? Por favor, préstensela al que no tenga para que la lea también. A mí no me gustan los celulares, yo prefiero el libro. Deuteronomio capítulo 11, 1 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás solo los 10 mandamientos. ¿Dice así? ¿Qué dice? Sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. ¿Dice solo los 10 mandamientos? Hermanos, los 10 mandamientos son solo una partecita, una pizca de la palabra de Dios. Y si nos ha quedado grande guardar 10, imagínense entonces guardar desde Génesis hasta Apocalipsis, sabiendo que los ángeles sí son prestos a guardarla toda. Pero el versículo antes de invitar a guardar las ordenanzas, antes de invitar a guardar los estatutos, los derechos, mandamientos, todos los días, ¿cómo empieza el versículo 1 del capítulo 11? Amarás. A mí de nada me sirve, hermano, ser legalista. A mí de nada me sirve ser un judío ortodoxo, un doctor de la ley, un escriba, un fariseo. A mí de nada me sirve ser un publicano, un doctor del Sanedrín, si no tengo amor primero. Primero la Escritura nos invita a amar, no solo los 10 mandamientos, sino estatutos, ordenanzas, decretos, mandamientos todos los días. Vamos a Deuteronomio capítulo 30. Toda la Biblia es sistemática. Deuteronomio 30, 16. Para que vean que nunca habla en singular. Yo no sé si habían caído en cuenta en eso. Cuando la Biblia invita a guardar la ley, no es que solamente habla guardarla en singular. La Escritura siempre va a hablar en plural para guardar los mandamientos. Y cuando la Biblia habla en plural, guardar los mandamientos, no solamente se está refiriendo a los 10, se está refiriendo a la totalidad de la palabra de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 30, 16. Dice así: porque yo te mando. ¿Usted sabe lo que es un mandato, hermano? Miren ustedes qué interesante. Cuando Dios dijo hágase, Vayomer Elohim Yehi Or Vayhi Or, y dijo Dios, Vayomer Elohim Yehi Rakia Betohamayim, y dijo Dios haya expansión entre, etc. Vayomer Elohim, y dijo Dios. Pero cuando manda, la cosa cambia. Porque la Escritura aquí claramente está diciendo, y mandó. La ley de Dios no se limita solamente a 10 palabras o 10 mandamientos. La ley de Dios es una palabra en sí misma. Y aquí el versículo 16 dice, porque yo te mando que ames a Jehová tu Dios. Pregunta, ¿amar a Dios
¿Es una opción? Es un mandato. Y dice aquí, para que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus derechos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra al cual entras a poseerla. Hermanos queridos, la palabra de Dios no solamente consiste en guardar 10 mandamientos. La palabra de Dios es más trascendente, porque me está diciendo guarda las ordenanzas, guarda los estatutos, guarda sus mandamientos, siempre en plural. Hay una palabra en hebreo, hermanos, que me llama mucho la atención, que la encontramos en Génesis 26:5, y es la palabra observar. La palabra observar, vamos a Génesis 26:5, por favor, para que ustedes vean que Dios nos manda a observar no solo 10 mandamientos. Dios nos manda a observar la Torá, la totalidad de la ley. Y la totalidad de la ley no solamente se resume en la Torá, sino que también incluye la mitzvot y los devarim, es decir, los mandamientos, enseñanzas, ordenanzas y estatutos. En pocas palabras, toda la Biblia. Ya vimos que los ángeles están prestos a obedecer la palabra de Dios, independientemente que sea un mandamiento, ordenanza, estatuto, lo que sea. Es palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe obedecerse, independientemente que sea un devarim, un ketubim, un neviim, una Torá. Vamos con versículo 5, volvamos a Génesis 26:5, y dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó. Esta misma palabra, guardar, es la que encontramos en la escritura que dice: y guardarás, ¿qué cosa? El día sábado. ¿Qué significa guardar el día sábado? ¿Cómo guardamos el sábado? De la misma manera como guardamos el sábado, debemos guardar todos los mandamientos de Dios. Porque es que aquí, bueno, y me refiero no solo a los 10, porque es que aquí el versículo 5 está diciendo que debemos guardar preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Hay una gran confusión en el mundo evangélico, y es que al no tener claro cuál es la clara distinción entre lo ceremonial y lo moral, pensamos que al hacer una mezcolanza estamos dejando que todo lo del Antiguo Testamento es ceremonial y todo lo del Nuevo Testamento es moral. Eso no es verdad. Porque es que en el Antiguo Testamento está Éxodo 20, y Éxodo 20 es una ley moral. Empecemos con preservar, observar, y dice, él observó, Abraham observó. ¿Qué significa observar? La palabra observar en inglés es keep, watch or preserve. ¿Qué significa watch? Velar. De ahí viene la palabra watchman o vigilante, que en español decimos guachimán. Eso es un americanismo. Yo no sé. O de ahí viene la palabra rompoint. Es que no es rompoint, es round point. ¿Sí? La palabra guachimán, que es celador, viene de la palabra en inglés watch, ver, vidente. Eso es lo que debemos hacer con la totalidad de su palabra, de Dios, ser videntes, vigías, no solo de 10 preceptos, sino de su ley, de su palabra, porque su palabra en sí misma es una ley. Tiene tanto poder la palabra de Dios, tanto poder, hermanos, que Dios dijo y fue hecho. Pero cuando nosotros leemos en la Escritura, no cometerás adulterio, para nosotros eso no es ley. Porque como a nosotros nos gusta. Con razón dijo Lutero que la razón era la prostituta del diablo.
Porque la razón nos pervirtió, nos dañó. Porque empezamos a cuestionar la palabra de Dios. Y en el momento en que empezamos a cuestionar la palabra de Dios, torcemos todo. La palabra preserve, de acuerdo a la concordancia Strong, es preservar los mandamientos de Dios. Eso significa guardar, preservar. ¿Cuál es la responsabilidad del Hijo de Dios, del adventista del séptimo día? Observar, preservar y mantener la palabra de Dios vigente. Eso es to keep. Ahora, dice que Abraham guardó mi precepto. En hebreo precepto es mishmaret. La palabra mishmaret en hebreo significa responsabilidad. Miren qué interesante. Cómo está. El español es muy pobre para traducir el hebreo. Muy pobre. Por eso cuando nosotros leemos y guardemos los mandamientos, ¡pum!, inmediatamente pensamos que son 10. Hermanos, no son 10. Es la palabra de Dios la que hay que guardar. ¿Que Dios dejó 10? Sí. Y esos hay que guardar porque esos son universales. Pero si no podemos ni con 10, imagínense desde Génesis hasta Apocalipsis. Mishmaret significa obligaciones. ¿Será que el Hijo de Dios tiene obligaciones? El Hijo de Dios tiene unos derechos. Eso sí, para reclamar derechos estamos listos. Pero nuestros deberes y obligaciones para con Dios, ahí sí nos hacemos los locos. Pero Abraham guardó las mishmaret. Tenía obligaciones y él las cumplió. Los esposos tienen obligaciones con sus esposas, esos mishmaret. Los hijos de Dios tienen mishmaret con Dios. Nosotros tenemos responsabilidades con Dios. Así que los que tratan de defender de que la ley es clavada en la cruz, hermanos, eso es una alcahuetería. Honestamente les digo. ¿Hasta qué horas tengo? ¿Ya? Lástima. Porque nos quedó pendiente. ¿Ya? ¿Se acabó el tiempo? ¿Sí? Pastor, son las 5:15. ¿Hasta qué hora me da permiso? No sé si tiene relotismo y luego sigue nuevamente la clase. Ah, bueno, entonces Pastor, perdón, yo opino, solamente tiene acá, porque podemos terminar el tema ya. yo voy a terminar 2 horas más, pastor. No, ya voy a terminar. Ya me quedan 2 conceptos y no más. Sí, 15 minuticos. Listo, 15 minuticos. Bien. También dice la Escritura que Abraham guardó sus mandamientos. La palabra mandamiento aquí es mitzvot. Mitzvot. Fíjense qué clara distinción hace la palabra de Dios en hebreo. Mishmaret, mitzvot, devarim y Torah. Completamente diferentes. Y Abraham las guardó todas. Y la Escritura dice que si quieres que te vaya bien, guarda las devarim, las palabras, guarda los mitzvot, los mandamientos, guarda la Torah, la totalidad de la ley. En pocas palabras, si quieres que te vaya bien, guarda todo. La palabra de Dios, para que te vaya bien y ensanches tus territorios. Hermanos, guardar los mandamientos de Dios es un privilegio. Amén. Porque somos benditos, somos prósperos, somos bendecidos. Cualquier palabra de Dios que esté escrita desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 es palabra de Dios. Amén. Mitzvot, estatutos. Mis leyes, guardó mis leyes, literalmente Torah. ¿Saben qué significa? Empecemos con mitzvot. La palabra mitzvot, hermanos, significa literalmente prescripciones. ¿Será que Dios dejó prescripciones en Génesis? ¿En Éxodo? ¿En Levítico? ¿En Gálatas? Prescripción, mitzvot, es cualquier recomendación por parte de Dios.
La palabra mitzvot también significa costumbres, también significa ordenanzas. ¿Se fija usted todo lo que está implícito en el guardar los mandamientos de Dios? Por último, Abraham dice que guardó la Torá. La Torá, hermanos, es la totalidad de la suma de los libros de la Biblia. Torá, totalidad. Resulta, hermanos, que Devarim son palabras, mitzvot, ordenanzas y mandamientos, ¿cierto? Torá es la suma de esas dos. Y no solamente la suma de esos dos, sino que la Torá incluye los 5 primeros libros de la Biblia. Un niño a los 12 años se debía saber los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Y debía recitarlas sin equivocaciones. Si un niño judío se equivocaba leyendo la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, lo bajaban y le daban la oportunidad a otro, hasta que la dijera perfecta. Hermanos, un niño a los 12 años, hoy no se sabe ni las tablas de multiplicar. Un niño hoy a los 12 años no sabe ni leer. Pero un niño temeroso de Dios debe aprenderse la Torá de memoria. Pregunto, los que llevamos 40 años en el Evangelio, ¿no sabemos al menos los 10 mandamientos de memoria? No. Menos los 5 libros de la Biblia. Eso es para reflexionar. Quiero que me acompañen, hermanos. Ahora, eso es Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿y el griego? ¿Dónde queda el griego? ¿Será que el griego está hablando solamente de 10 mandamientos? La respuesta es no. El griego también recomienda guardar la totalidad de la palabra de Dios. Yo quiero invitarlos para que miremos Efesios capítulo 2, versículo 15. Y vamos, la palabra griega que usa para leyes es nomos. Está muy bien, nomos. Pero uno dice, bueno, está refiriéndose solo a leyes. ¿Y qué decir de los mandamientos, ordenanzas, estatutos y decretos, que son completamente diferentes? Vamos por favor a Efesios capítulo 2, versículo 15. Dice, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos. Fíjense que aquí está hablando ley y mandamientos. Una cosa es nomos y otra cosa es dikaioma, que son mandamientos. Miremos, por ejemplo, la relación que tienen los mandamientos y la ley, porque muchas veces, ahora, si usted mira, por ejemplo, en la Biblia nunca habla en singular para guardar la ley. Usted nunca va a leer en la Escritura, guarda la ley en singular, sino que siempre hablas guarda la Torá o guarda los Devarim en plural, guarda los mandamientos en plural, guarda los estatutos, siempre es plural. Miremos, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 19. Mateo 5, 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos dikaomais, mandamientos muy pequeños, uno dice, bueno, entonces ¿es nomos o es dikaomais? Pues hermanos, es que la totalidad del nomos, la totalidad de la ley, es la unidad básica que se llama mandamiento. Yo lo resumiría de la siguiente manera. Esta palabra, que es Devarim o Devara, de la palabra viene el mandamiento, del mandamiento viene el estatuto, del estatuto viene la ordenanza y de la ordenanza viene la ley. Por lo tanto, hermanos, la ley, y la ley en hebreo significa Torah y en griego nomos. Por lo tanto, para que usted guarde la ley, el concepto de ley, hacia abajo hay otros conceptos que usted debe respetar, que son palabras de Dios, mandamientos de Dios, ordenanzas, etc.
Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñase a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y los enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Miremos por ejemplo otro, tengo muchos. Miremos por ejemplo Mateo 19:7. Y ya terminamos en la conclusión. Mateo 19:7. ¿Por qué pues Mateo 19:17? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los dikaomais. Aquí no está hablando de nomos, fíjese. No está hablando de ley. Está hablando de los mandamientos. Y dice aquí, bueno, ¿cuáles son los mandamientos? Dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Como quien dice, está citando ¿cuáles? Éxodo 20. Quiero terminar, hermanos, donde empecé. Quiero que miremos en Salmos. Salmo 103:20. Hermanos, los ángeles están prestos para obedecer la palabra de Dios. Ellos no cuestionan si es una ley, si es un devarim, si es una Torá. Para Dios, para los ángeles, la palabra de Dios hay que obedecerla bajo cualquier circunstancia. Miren lo que dice Salmo 103:20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. ¿Cuánto más nosotros? Si los ángeles son poderosos y ellos obedecen. Y mire aquí dice, que ejecutáis. ¿Quiénes? Los ángeles. Que ejecutáis sus mandamientos obedeciendo a la voz de su palabra. ¿Cómo les parece? ¿Obedecen a la voz de su palabra los ángeles? ¿Obedecen la palabra de Dios? ¿Ustedes creen, hermanos, que la palabra de Dios son solo 10 mandamientos? La palabra de Dios es toda la Biblia. Por lo menos es lo que tenemos escrito. Entonces vamos a hacer un resumen. La palabra de Dios se resume en 3 grandes acontecimientos o hechos. 1, la palabra de Dios está manifiesta en su palabra escrita. ¿Sí o no? La palabra de Dios también la encontramos en la naturaleza. ¿Sí o no? La palabra de Dios también la encontramos en Jesucristo. ¿Sí o no? Por lo tanto, la palabra de Dios no se resume en un libro. Los 10 mandamientos no se resumen en 10 palabras. Los 10 mandamientos son solo 10 principios que hay que guardar en su totalidad. Mis queridos hermanos, Dios quiera que los hijos de Dios estemos llamados para cumplir la totalidad de su palabra. Amén. Pregunto, ¿pudo abolir Dios su propia palabra? ¿Podría Dios abolir su propia ley? Eso no puede ser posible y no cabe dentro del gobierno de Dios. Por lo tanto, hermanos, que así como los ángeles están prestos a obedecer la palabra de Dios, ojalá nosotros también estemos dispuestos a obedecer su palabra. No solo en 10 mandamientos, sino desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso, hermanos, yo voy a obedecer una palabra de Dios que dice: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Yo le dije a Karen, vamos a tener 12 muchachos hasta eso es una palabra de Dios, es un mandamiento. Hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Y espero que esta pequeña reflexión sobre los mandamientos de Dios sea un placer obedecerlos. Vamos a colocarnos de rodillas, vamos a orar. Oremos. Amantísimo Padre, es un privilegio guardar tu palabra.
Tu palabra claramente en la Escritura está desglosada en palabras, mandamientos, ordenanzas, estatutos y decretos. Todo eso es tu palabra. Los ángeles se deleitan sin cuestionar tu palabra. Permite que tus hijos se deleiten también en guardar tu palabra. Tú nos juras por tu nombre que seremos benditos, bendecidos, prósperos, llenos de salud y larga vida si guardamos tu palabra. Tu totalidad de tu palabra. Permite, Padre, que el mundo evangélico comprenda esto. Que tú no viniste a abolir, sino a cumplir esa palabra. Que es un privilegio guardar los mandamientos, guardar la ley. Pero más que guardar y ser legalistas, tú nos invitas primero a amar al autor de la ley. Amén. Ayúdanos, Padre, a no ser personas inertes y sin alma que guardan la letra y la palabra, sino que podamos encontrar al Jesús de esa palabra y que en el obrar esté la gracia. Que primero venga la gracia, que primero venga esa gracia, esa justicia imputada de Cristo, para que así la impartida pueda ser un privilegio. Que nosotros nos deleitemos en guardar tus mandamientos. Amén. Por favor, Padre, que no nos limitemos solo a 10, sino que seamos diligentes estudiantes de toda la Escritura y que podamos guardar fielmente línea por línea de las Sagradas Escrituras para que seamos benditos en esta tierra. Bendice la programación que viene a continuación. Gracias, Padre, porque continuamos en un festín y el cielo está regocijado en este momento. Bendice a tu pueblo en pleno, lo pedimos y lo agradecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén.